Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital. En este viernes, día 26 de mayo, el último programa de la semana de la campaña, la última semana de campaña, y falta apenas un día para que sea el día de las elecciones. Por cierto, que les recuerdo que el domingo a las 7:45 empezamos un programa que hacemos especial de cobertura de todo lo que suceda ese domingo. Vamos a estar con Eórico Campano, Josué Cárdenas, Alfonso Rojo y el resto de invitados con los que vamos a contar. Yo estaré también al inicio del programa, intentaré, y haremos un recorrido por toda España recuperando ese recuento de votos al minuto para que no se pierdan ni un ápice de la información que es necesaria conocer en un día tan importante para el país. Volviendo al programa de hoy, también lo vamos a centrar sobre todo en las elecciones. Vamos a rescatar algunas de las entrevistas que hemos hecho a algunos periodistas analistas esta semana con motivo de las elecciones y de las expectativas, ¿no?, que hay para este domingo. Antes de eso, como siempre, vamos con el repaso del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo. Nunca unas elecciones autonómicas y municipales como las de este 28 de mayo de 2023 han sido tan decisivas para cambiar el rumbo del país. Y no lo han sido porque nunca tampoco el deterioro institucional, social y económico, la mangancia y la desvergüenza habían alcanzado las cotas a las que las han llevado el socialista Sánchez y su gobierno Frankenstein, el más dañino padecido por España desde que tenemos memoria. Estos comicios tienen una condición plebiscitaria que marcará el futuro de Sánchez y de la alucinada coalición que encabeza. Lo ocurrido en los últimos meses, desde el puterío del Tito Berni a la presencia de asesinos en las listas de los socios preferentes del PSOE, pasando por la promulgación de leyes desquiciadas como la del sí es sí o la estafa de la compra de votos a inmigrantes, da a la cita electoral de este domingo carácter de referéndum, de test sobre Sánchez y su panda de ineptos y sectarios, con un valor añadido. Los comicios autonómicos y municipales siempre han sido un adelanto del resultado de las generales. Si ocurre lo que debe ocurrir este 28M y el PSOE con pinches se llevan el revolcón que merecen, si echamos a caraduras como Page, Vara, Lambán, Puig, Armengol, Lobato, Maroto y compañía, a finales de año su jefe Sánchez saldrá escopetado de la Moncloa y con el rabo entre las piernas. Los tertulianos de plantilla repiten siempre como loros que las campañas electorales no cambian apenas el sentido del voto. Es verdad, pero hay excepciones y notables. No creo que los discursos o los debates de los últimos días hayan tenido mayor influencia, pero las abracadabrantes noticias sí. Y la de que los del PSOE están decididos a seguir abrazados a los asesinos etarras, el que continuarán hasta el fin en sintonía con los golpistas catalanes, que perseverarán con leyes a favor de ocupas y violadores, que su número 3 en Andalucía urde el secuestro de una concejal disidente y que encima hacen trampas comprando votos a los necesitados, hace más que previsible una movilización masiva y que en las urnas este domingo a las 8 de la noche quede patente el inmenso descontento de la gente de bien con esta tropa infecta. Así que este 28M, a votar todos en masa y a votar lo que más joda a Sánchez y sus ineptos cómplices. Mi compañero David González ha estado hablando con Elena Chávez de GAT3 de las encuestas. Hay quien se las cree, hay quien no, unas veces aciertan y otras no. ¿Qué es lo que dicen los barómetros que va a pasar el próximo domingo? Lo vemos. Estamos a 22 de mayo de 2023, quedan apenas 6 días, 7 días para las elecciones del 28 de mayo. Y bueno, hoy es el último día que legalmente a los medios de comunicación nos dejan hacer eso que tanto nos gusta en campaña electoral, que es estar todo el día especulando y publicando encuestas. Por eso tenemos aquí a Elena Chávez de GAT3. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, Elena, veíamos que en una de las muchas encuestas que realizáis en GAT3 y de las que nos nutrimos los medios, una de las plazas que más nos interesan a los medios de comunicación, que es Valencia, daban un cambio de rumbo en la vida política valenciana, ya que sumarían mayoría al bloque de la derecha.
Claro, de momento nosotros hemos realizado 2 encuestas, tanto para ABC como para Vocento, uno para la Comunidad Valenciana y otro para el Ayuntamiento de Valencia. En el caso del Ayuntamiento de Valencia sí que vemos que el Partido Popular sería la fuerza más votada y por tanto le darían las sumas a ese bloque de derechas, pero en cambio todavía en el caso de la Comunidad Valenciana está todo más en el aire. Sí que parece que esa primera fuerza, ese partido más votado va a ser el Partido Popular, pero sí que hay un empate técnico por bloques y eso al final es esa incertidumbre que se va a mantener hasta el último momento, hasta ese último día que vamos a publicar encuestas, el día 28 de mayo, la noche electoral. Una de las plazas que también interesa es Barcelona, bueno, es la segunda ciudad más importante de España, evidentemente. Se habla de que Ada Colau puede llevarse un disgusto y que, bueno, que el PSC podría acceder a la alcaldía de Barcelona. Sí, en el caso de Barcelona vemos que el PSC es el partido más votado. Sí que vemos que para ellos ha sido un balón de oxígeno toda la situación que está sufriendo Ciudadanos, que se llevan parte de ese voto, y los que vemos que más sufren es Esquerra Republicana, que parte de ese voto de Esquerra se va por un lado al partido de Trias, a Junts per Cat, y por otro lado a los comunes, pero principalmente el Partido Socialista absorbe ese voto de Ciudadanos y en cierta medida un poco de los comunes, de Ada Colau, pero lo que sucede en el caso de Ada Colau es que sí que vemos un pequeño desgaste, que sufre, que sí que hay ese pensamiento de que haya un cambio, pero que dentro de sus votantes sigue gustando y fideliza bien el voto. Vamos, un poco que podría pasar lo que ocurrió en las últimas elecciones al gobierno de la Generalitat, ¿no? Que en votos ganó el Partido Socialista de Cataluña y finalmente eso lo que provocó fue una alianza in extremis de todos los partidos independentistas y nacionalistas y bueno, ahora está gobernando el tripartito en Cataluña y bueno, un poco lo que le ocurrió también a Ada Colau en las anteriores elecciones locales. Sí, precisamente has dado en la clave con lo que acabas de decir, de que en estas elecciones hay que mirar en esos municipios que no llevan sus autonomías, sus comunidades, no van a las urnas, sí que hay que mirar un poco de referencia qué es lo que sucedió en las anteriores elecciones autonómicas para poder comprender o tener más un poco ese contexto de lo que va a pasar en las municipales, que ese es, por ejemplo, el caso de Galicia o de Andalucía, que sus autonomías no van a las urnas, pero sí muchos de sus municipios, prácticamente todos. Salto de territorio, Elena. Me vengo aquí a la meseta, me vengo a la capital. La comunidad autónoma parece claro que Isabel Díaz Ayuso revalidará bueno, pues el gobierno autonómico de Madrid, mientras que en el consistorio parece ser que el PP sí que ganaría, pero el señor Martínez Almeida lo tendría más difícil que su compañera en la comunidad autónoma. Bueno, nosotros en el caso tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, ya a Almeida en el mes de enero o febrero le veíamos a un edil de la mayoría absoluta. Así que vemos que el Partido Popular está fuerte en ambas plazas, pero donde está más el debate es qué va a pasar con la oposición, quién la va a liderar, qué es lo que va a pasar con el caso de Más Madrid y del Partido Socialista, que es de verdad donde vemos que ahí está en este momento toda esta discusión y donde puede haber más movimientos de votos y que por eso la campaña es decisiva en este tipo de casos. Siguiendo con Madrid, uno de los grandes temas que parece de los que se va a hablar es la posición del Partido Socialista dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Existe esa posibilidad de que se confirme y se revalide Más Madrid como verdadera oposición y que dé el sorpaso definitivo al Partido Socialista aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues ahí es donde está ahora la pregunta. ¿Qué es lo que estamos intentando comprobar en estas últimas semanas? Sí que veíamos al Partido Socialista, lo hemos dado en otras encuestas semanas atrás, que estaba un poco más fuerte, que estaba un poco por encima en el caso de la Comunidad de Madrid, por encima de Más Madrid, y es lo que se tendrá que comprobar. Sí que veíamos que Más Madrid irrumpió con mucha fuerza en el Ayuntamiento, pues en ese periodo de Manuela Carmena y en el caso de la Comunidad de Madrid en las anteriores elecciones, porque veníamos de una situación muy predeterminada, que sí que supieron capitalizar muy bien todo ese descontento social que había con la pandemia, pero ahora habrá que ver qué pasa y qué es lo que sucede y si se van adaptando a los nuevos escenarios que va marcando la actualidad. Hablando en términos generales, si podemos hablar de bloque homogéneo en la izquierda y bloque homogéneo en la derecha,
Estas Sí. elecciones del 28 de mayo, ya sé que luego los partidos siempre todos ganan en las elecciones autonómicas porque las lecturas que hacen, pero visto desde del ojo de la demoscopia, hay podemos decir que hay una especie de empate técnico, que la sociedad española se decanta más por el bloque de derechas, por el bloque de izquierdas. ¿Cómo lo podríamos decir? Todo eso lo va a determinar al final la participación el día de las elecciones, pero sí que es verdad que nosotros tenemos unas estimaciones que ya hemos ido realizando. La semana pasada creo que fue, porque como al final sucede tanto y estamos publicando tantas encuestas, realizamos una estimación para News en el que en clave nacional sí que decíamos que el Partido Popular iba a ser la fuerza más votada y sí que se veía mucha diferencia en ese porcentaje de votos respecto a los resultados que obtuvieron en 2019, pero esto es algo habitual porque al final la política le pasa un poco lo que a la economía, que es cíclica. Entonces el Partido Popular venía de unos resultados malos en 2019 y ahora en estas elecciones sí que consigue mejorarlos. En el caso del Partido Socialista veíamos que en el caso municipal en ese porcentaje de voto solo bajaba muy poco, alrededor de 2 puntos, creo que era, que obtuvo en las anteriores elecciones un 29% de votos y ahora se quedaría en un 27%. Y para que os hagáis una idea, en el caso del Partido Popular se posicionaría con un 31 o 32% de los votos y en las anteriores obtuvieron alrededor de un 23%, que ahí se ve con más claridad, poniendo los datos sobre la mesa. ¿Es atrevido entonces, Elena, hablar de lo que algunos llaman efecto Feijóo, de que se ha dejado sentir esa llegada del señor Feijóo al frente del Partido Popular o no tiene especialmente que ver? Hay que ser prudentes, sí que no podemos hablar de olas que se van a producir, pero sí que es verdad que la marca en clave nacional y también ese impulso de Feijóo va a ayudar mucho, pero sobre todo a ellos no es tanta esa situación, que habrá en algunos casos que sí, que les influya, sino lo que les va a beneficiar tanto al Partido Popular como a Vox es esa reorganización de su bloque que han sufrido con ese desgaste o esa desaparición de Ciudadanos, que por ejemplo en el caso del bloque de las izquierdas no les ha sucedido lo mismo. En el caso de las izquierdas siguen divididas, que si queréis ahora podemos analizar esto un poco más en profundidad de todo ese desgaste que han sufrido los partidos que vinieron derivados de ese ciclo del 15M. Ahora que me pones la muleta, Elena, citando a Ciudadanos, estas elecciones del 28 de mayo son la confirmación de la desaparición del partido, podríamos decir. Sí, nosotros ya lo venimos augurando en diferentes encuestas. Al final sí que habíamos visto diferentes alertas a lo largo de estos últimos años, pues con esa salida de Albert Rivera, también esa pérdida de apoyos que había tenido en grandes plazas como es en Cataluña o esa desaparición de la Comunidad de Madrid, pues todo eso eran alertas que ya nos iban avisando de lo que iba a suceder, pero finalmente en estas elecciones lo que creemos que puede ocurrir es que finalmente se va a producir esa confirmación de lo que se veía viendo todo este tiempo atrás, porque Ciudadanos fue un partido que le ha pasado un poco a lo que Podemos, que surgieron de ese ciclo del 15M, que irrumpieron con mucha fuerza, porque en ese momento en la sociedad había mucho descontento, porque veníamos de una crisis económica, los ciudadanos principalmente se centraban sus problemas que se habían quedado sin empleo, tenían sueldos precarios, todo el tema de la burbuja inmobiliaria, también había mucho descontento hacia esos partidos que representaban el bipartidismo y por eso surgieron Ciudadanos y Podemos, irrumpieron de una forma muy rápida, principalmente por el tipo de liderazgos que tenían, que era gente joven, ese tipo de discursos que generaba a la vez esperanza. Y para mí lo más importante que me parece en el caso de ellos es que era que no tenían pasado y por tanto no se les podía juzgar. Entonces cogieron un voto más experimental y menos experimentado de gente más joven, por eso subieron de una forma tan rápida, pero de esa forma tan rápida que han subido, ahora también han empezado a bajar en el caso de Podemos y a caer y a hundirse en el caso de Ciudadanos, porque no se han sabido adaptar a las nuevas situaciones que ha ido marcando la actualidad. Luego en su interior se han producido crisis identitarias y salidas de miembros de sus partidos que eran bastante relevantes y que solían mover a bastante gente. Eso ha sido principalmente lo que les ha marcado. Y en el caso de Madrid, porque una de las cosas que más se repiten es que si alguien va a mantener el tipo dentro de Ciudadanos es la señora Begoña Villacís, aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de la capital. ¿Esto va a ser así? ¿Begoña Villacís va a ser la única lideresa del Partido Naranja que, digamos, va a sobrevivir con cierta holgura?
Pues de momento, por lo que tenemos en las encuestas que hemos publicado, no. Es un poco que sufre ese arrastre que decimos que está sufriendo a nivel global Ciudadanos. Sí que es verdad que a la hora de realizar más el estudio en profundidad, sí que vemos que a Begoña Villacís como líder, como candidata, se la valora de una forma positiva, porque sí que gusta esa forma de comunicarse, esa proyección que tiene, pero al final esa situación que se da en clave nacional, también esas idas y venidas que ha habido de me voy pero no me voy, como estamos viendo también en todo el mapa español, esa salida de concejales de Ciudadanos, pues todo al final influye. Me voy al bloque de la izquierda. Parece que hay mejores perspectivas dentro de lo mal que se augura para ambos lados, pero parece que un poquito mejor que a Ciudadanos sí que le va a ir a Unidas Podemos, entiendo, ¿no? Sí, estas semanas van a ser decisivas, estos días, ya lo que queda hasta el domingo, porque lo que hay que ver ahora en determinados territorios es si consiguen pasar ese umbral para ver si tienen representación o no, que ahí es donde está la duda en este momento. En el caso de ellos, lo que les pasa es que su electorado es el que se activa más en el último momento, ellos son conscientes de esto, porque saben que cuanto más activan su discurso, más se va a activar su electorado, y por eso ahí es donde están ahora esas dudas y esos interrogantes de qué es lo que va a suceder con ellos. Pero también están sufriendo a la vez, como digo, ese desgaste que venía explicando que está sufriendo Ciudadanos. Y igual que le preguntábamos por el efecto Feijóo en la derecha, en el Partido Popular en concreto, ¿se puede hablar que en todo lo que se refiere a la izquierda del PSOE, en la izquierda del PSOE, un efecto de Yolanda Díaz? Sabemos que no se presenta en las circunscripciones locales ni autonómicas, pero es evidente que, que gravita sobre los votantes de izquierdas la idea del proyecto Sumar de la señora Yolanda Díaz. ¿Eso genera algún efecto o no tiene nada que ver? No, de momento no hemos percibido ningún efecto de que alguno de esos partidos que ella está apoyando, pues como es más el caso en algunas comunidades que dentro de la misma comunidad, como en Valencia, se ha posicionado en determinados municipios del lado de Compromís y de otros de Podemos, no hemos notado que hayan subido los votos, por así decirlo, y de hecho lo que estamos percibiendo es que esos partidos que están a la izquierda del Partido Socialista son los que más sufren, y que algunos de ellos, como en algunas comunidades, van tan separados que al final no han conseguido realizar confluencias en las que se junten todos juntos. Por ejemplo, en Andalucía, dependiendo del municipio, pues vemos que va por un lado Adelante Andalucía, por otro lado Podemos y por otro Izquierda Unida. Pues todo eso les está perjudicando, que se suma también a ese desgaste, porque al final lo que están haciendo es fragmentar el voto, que le cueste más al elector a la hora de elegir, porque está viendo diferentes partidos que casi todos representan un mismo pensamiento, pero con diferentes perspectivas que casi no se diferencian, y eso lo que hace pues es, como digo, fragmentar y a la vez debilitarles. Y sí que vemos cómo ellos sufren un debilitamiento frente al Partido Socialista, que más o menos se mantiene, en algunos territorios podrá subir incluso un poco, o en otros sufrir un pequeño retroceso, pero en líneas generales vemos que se mantiene. Claro, podríamos preguntar por los 12 territorios en los que hay elecciones autonómicas, pero hay uno que creo que por el interés que ha ocupado en los medios de comunicación en las últimas semanas, últimos meses, es sin duda Canarias. Por todo lo que ha pasado con el llamado caso mediador, Canarias le pasa factura, en este caso al Partido Socialista, que es el partido que está gobernando en el archipiélago y que se ve afectado por este escándalo. ¿Le pasa factura al caso mediador al PSOE en Canarias? En el tema del caso mediador no hemos visto que les pase tanta factura, porque al final este tipo de temas muchas veces nosotros lo llamamos sustos mediáticos, que es más que influyen en todos los titulares, que sí que les influirán de algún modo, pero tampoco van a tener tantísima repercusión como se piensa, que son más temas que acaparan muchos titulares y todo ese debate mediático que tienen los medios de comunicación, pero luego no tienen una influencia tan directa, que no lo asocia tanto el votante el tema del caso mediador de forma directa con Canarias, sino a lo mejor que se puede asociar más a la clave de la marca a nivel nacional, no tanto como a nivel de Canarias.
Me voy ahora a los 3 varones socialistas que más críticos hasta cierto punto han sido con el presidente Sánchez. Me voy con el señor García Page, presidente de Castilla-La Mancha, con el señor Fernández Vara, presidente de Extremadura, y con el señor Javier Lambán, presidente de Aragón. ¿Revalidan sus posiciones en estas 3 autonomías? ¿Cómo les va a ir a cada uno? De esos 3 territorios que me hablas, de uno sí que hemos publicado encuesta, que es el caso de Extremadura. De los otros 2 territorios se tendrá que ver el día 28 de mayo, que es cuando publicamos para Forta. Y en el caso de Extremadura lo que vemos, pero que, bueno, que es un poco la sensación que también hay para Aragón, que de momento está todo un poco en el aire, y en el caso de Extremadura pues se da más un empate técnico por bloques. Habrá que ver al final qué papel juegan Podemos y Vox, y esa primera fuerza se encuentra el Partido Socialista. Así que vemos que en el caso de Extremadura sería la fuerza más votada, y en el caso de Castilla-La Mancha, donde hay que poner más la mirada, es a dónde van a ir esos votos de Ciudadanos, porque al final sí que vemos en el resto del territorio español, en casi todos, menos en Cataluña, que ese voto de Ciudadanos pues se reparte principalmente, es un voto útil que se queda dentro del bloque de la derecha, que se va en un gran porcentaje al Partido Popular, pero en un pequeño porcentaje o intermedio a Vox. Y en el caso del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, claro, vemos que Page mueve un tipo de electorado diferente al que puede mover otro tipo de varón, por ejemplo, diferente al de Chimo Puig, que lo que vemos que Page tiene un votante que es más moderado, más conservador, y por eso puede absorber. Pero también en el caso de Paco Núñez, del Partido Popular, vemos que ha ido cogiendo fuerza durante todos estos últimos meses. Me voy ahora a Euskadi, donde aparte de elecciones a todas las localidades de esta comunidad autónoma, también hay elecciones forales a las diputaciones forales de las 3 provincias vascas. Se habla mucho del miedo por parte del PNV a que se revalide como alternativa de poder EH Bildu en Euskadi. ¿Esto puede llegar a ser? De eso no te puedo dar prácticamente nada de información, porque es un territorio que no hemos testado en las últimas semanas, así que tampoco me puedo aventurar a darte un titular porque no hemos trabajado en esas cifras. Y en Navarra, tanto en Pamplona como en la comunidad foral, sí. ¿Cómo pintan las cosas? Porque claro, hablamos del experimento del señor García Danero, de haberse pasado de UPN al Partido Popular, y este trasvase de algunos miembros de este partido al Partido Popular. Y bueno, no se sabe muy bien si estos experimentos a veces funcionan o no funcionan. Claro, en el caso de Navarra y de Pamplona vemos en los 2 territorios, en los 2 gobiernos, el mismo patrón, que el partido más votado va a ser UPN, pero en el caso de Navarra sí que podría seguir al frente el Partido Socialista con los pactos, y en el caso de Pamplona habría que ver de qué lado se decanta la moneda para ver qué tipo de pactos pueden surgir y qué tipo de apoyos, pero en principio vemos que la fuerza más votada podría ser UPN. Pues Elena Chávez de Gaz3, muchísimas gracias por a estos 6 días escasos de las elecciones del 28M, ayudarnos un poco a desentrañar qué es lo que dice la demoscopia de lo que puede llegar a pasar este domingo. Hoy es el último día en el que los medios podemos hablar de esto, y frase que nunca se dice, la encuesta verdadera el 28 de mayo en las urnas. Muchísimas gracias, Elena. Ahí estaremos el 28 de mayo. Muchas gracias a vosotros. A ti. Y sin lugar a dudas, la noticia de la semana es la que ha relacionado al Partido Socialista con la trama de compra de votos durante toda esta semana. Hemos conocido un montón de casos: el de Melilla, el de Mojácar, el de Murcia, también en Canarias, en Sevilla, y en todos ellos estaba implicado el Partido Socialista. Hemos hablado de estos asuntos con Teresa Gómez, periodista de OK Diario. De Melilla, y ahora, Teresa, si te parece, que así es como hemos titulado el programa. Gravísimo lo que ha pasado, sobre todo porque también en las últimas horas se han producido detenciones. Se ha detenido a 6 personas, y una de ellas es el yerno del líder del partido Coalición por Melilla. Esta formación, por cierto, ha dicho que están siendo objeto de una persecución y que les parece gravísimo que la policía haya entrado a registrar sus sedes y les esté investigando. ¿Tú cómo estás viendo todo esto que está pasando en la ciudad autónoma?
Bueno, a mí que un partido que está acusado de un delito de corrupción le parezca que se están atropellando sus derechos porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan su trabajo y decidan poder obtener más pruebas, ¿no?, de cara a una causa judicial y se victimicen, me parece vamos, o sea, digno de una telenovela, ¿no? El hecho de que ellas incluso se lleguen a victimizarse y a decir, no, mira, que yo soy la autora de un delito, pero bueno, me voy a quejar porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho su trabajo y han querido recabar las pruebas suficientes para corroborar que efectivamente ese partido estaba cometiendo un delito. A mí me parece que es un hecho tan grave que esto debería ser lo que estuviese ahora mismo copando todas los telediarios, ¿no? En cambio no se está hablando apenas de algo así. Creo que hasta el momento nunca habíamos vivido, o al menos en plenas elecciones, hemos podido tener sospecha de puede haber pucherazo, no, pero que se llega a descubrir una trama corrupta en la que se están comprando votos como ahora, creo que nunca lo habíamos vivido en España, y esto es motivo más que suficiente para parar unas elecciones y para decir, vamos a dilucidar qué ha pasado aquí y vamos a poner unos controles, los controles necesarios para que en unas elecciones esto no ocurra, porque obviamente esto es síntoma de que no se estaba vigilando lo suficiente, ¿no? Porque en esta ocasión se ha descubierto, pero ¿cuántas veces no se ha podido realizar algo similar y nunca ha sido destapado? ¿Cuántas veces? Es decir, esto a mí ya me hace ver que seguramente que no haya sido la primera vez, y sobre todo, ¿por qué Melilla? Porque esto no pasa en otra ciudad de España, ¿no? Melilla, donde Marruecos tiene un claro interés con controlarlo, ¿no? Entonces a mí me parece muy preocupante y me parece motivo más que suficiente como para parar unas elecciones. ¿Tú crees que, una última pregunta, Teresa, ¿crees que esto que está ocurriendo en Melilla podría suceder en más sitios de aquí de cara al domingo? ¿Ves posible, ves capaz, es la palabra correcta, al gobierno de cometer algún tipo de fraude electoral si ve que las cosas le van a ir un poco demasiado mal el próximo domingo? Bueno, yo no voy a imputar ese delito al gobierno, ¿no? O sea, no sé si creo que es capaz. Bueno, yo creo que Sánchez es capaz absolutamente de todo, con tal de ganar unas elecciones. Ojo, también te digo, capaz de ganar unas elecciones generales, no tanto autonómicas. Yo creo que a él realmente lo que le preocupa son las generales. Entonces, de cara a unas elecciones generales que las tendremos dentro de un año, y le veo capaz de todo. No sé si de esto, pero de todo, con tal de ganar, estoy segura que sí. Por lo tanto, creo que se debería, yo recalco que creo que esto es motivo más que suficiente como para paralizar unas elecciones, porque en estos comicios, cuando nos den los resultados, ¿qué credibilidad van a tener, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que no han sido manipulados? Y veremos cuál es el desgaste, ¿no?, que le produce toda esta información al Partido Socialista el próximo domingo. Desgaste o no de las expectativas de las elecciones, de qué es lo que puede ocurrir pues en ciudades como Madrid y también en otras en toda España este 28M. Hemos hablado con Benjamín López, periodista de Es Diario. Hablamos con Benjamín López, periodista de Es Diario. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Tenemos que hablar de Madrid y de esa campaña sucísima que ha emprendido Podemos, primero con ese debate en Telemadrid, con la candidata Alejandra Jacinto vistiendo la camiseta con la cara del hermano de Ayuso, Tomás Ayuso, y luego colocando un cartel en una fachada de un edificio también de la capital, haciendo un nuevo señalamiento público a un ciudadano. ¿Por qué han emprendido esta campaña, ¿no?, de ataque tan frontal contra el Partido Popular, este partido? ¿Están desesperados? Bueno, están a la desesperada, diría yo, ¿no? Porque la posibilidad de entrar o no entrar en la Asamblea de Madrid está ahí. No sería raro, y de hecho ya hay encuestas que pronostican que Unidas Podemos no va a estar en la Asamblea de Madrid. Cuestión de unas décimas arriba, unas décimas abajo en intención de voto. Se juegan muchísimo en esta última semana
están muy nerviosos porque no salir elegidos en Madrid sería prácticamente la puntilla política para el proyecto de Pablo Iglesias, ¿no? De ahí que hayan pisado a fondo el acelerador y estén dispuestos a casi todo, por no decir todo, a casi todo, vamos a dejarlo ahí. Y lo hemos visto, ¿no? Porque los ataques a Ayuso pues, han ido increciendo y luego ya hemos escuchado incluso la barbaridad de Pablo Iglesias de decir que en Madrid se está preparando un golpe de Estado, ¿no? Quiero decir, hay una escalada de tensión en sus declaraciones y en sus acciones que va hacia arriba. No les está dando resultado y por lo tanto resulta preocupante porque podemos pensar qué se les puede ocurrir durante esta última semana, ¿no? Qué nueva vuelta de tuerca pueden dar para tratar de tensionar y movilizar a su electorado, que es lo que están buscando. El problema es que tienen un electorado muy fiel, eso es verdad, muy movilizado ya, y los expertos demoscópicos dicen que es difícil que encuentren más. Por lo tanto, va a depender no tanto de ellos, sino de la participación. Si hay una alta participación, probablemente no entren en la Asamblea de Madrid, lo cual sería un problema enorme para ellos. Aún así están, diríamos, quemando todas sus naves para intentar acceder a la Asamblea de Madrid. Ya sabemos que si consiguen el 5% de los votos, automáticamente pasan a tener 7 escaños, con lo cual se juegan 0 o 7. Y están en una tesitura muy complicada y de ahí que cunda el nerviosismo y hagan lo que sea. Es cierto que el punto de la participación es muy importante, sobre todo porque, bueno, en las últimas elecciones autonómicas la participación sí que fue alta, pues había mucha indignación, ¿no? Y enfado con lo que había pasado como consecuencia del COVID y mucha gente que quiso mostrar ese apoyo a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de esta manera. ¿Crees que ese efecto puede haberse desinflado en estas elecciones? Pues paradójicamente, si se había desinflado, yo creo que los que están tratando de espolear a los suyos, lo que están consiguiendo es espolear a los demás. Es decir, con estos ataques inauditos, ¿no? Que desde el poder, desde el gobierno, se señala a ciudadanos particulares con el único objetivo de arañar votos, crear crispación, movilizar a tus bases. Yo creo que lo que consigue el efecto contrario, ¿no? Que es que, digamos, los votantes de Isabel Díaz Ayuso se movilicen más para combatir precisamente toda esta campaña, ¿no? Como yo digo, tan antidemocrática e inaudita. Porque es que de verdad yo creo que no habíamos asistido a algo similar jamás, ¿no? Y yo echo de menos la intervención de la Junta Electoral porque me parece que roza lo delictivo lo que están haciendo con el hermano de Ayuso, ¿no? Sí que es verdad que el Partido Popular ha denunciado ese cartel a la Junta Electoral, ese cartel que han colgado señalando al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero por el momento no sabemos si Tomás Ayuso ha decidido pues, poner una denuncia, ¿no? Porque podría poner perfectamente una denuncia por injurias, ¿no? No sé si tienes algún dato de este sentido. No, sinceramente no tengo datos concretos, pero por las informaciones que me llegan yo creo que lo que vaya a hacer lo va a hacer a partir del día 29, pues en favor de su hermana. Precisamente en Sol están absolutamente convencidos de que lo que busca Podemos es que Ayuso entre al debate, entre al trapo que le están poniendo, por eso cada vez intentan picarla más para que acuda a ese señuelo, ¿no?, que le están poniendo, y ella tiene muy interiorizado que no quiere darle armas a su enemigo, está tragando saliva, eso es un sapo, sin duda para ella, aguantar y morderse la lengua, ¿no?, sin hacer absolutamente nada, pero no va a tomar acciones más allá de esa denuncia ante la Junta Electoral, que es, diríamos, casi un trámite, ¿no? Y que probablemente cuando quieran decidir algo, que espero que sea en las próximas horas, pues esta lona ya ha hecho su efecto, ya se ha visto el rostro del hermano, ya tiene poca solución desde ese punto de vista. Pero yo creo que lo que vayan a hacer, tanto unos como otros, porque yo no creo que Isabel Díaz Ayuso se quede tampoco de brazos cruzados a partir del día 29, pero todo será, como digo, después de las elecciones. Ahora no quieren darle el balón de oxígeno que ellos buscan precisamente con todo esto, ¿no? Hay otro actor, ¿no?, en todo esto, en concreto, ya dejando al lado de la comunidad en la ciudad, que es Más Madrid y la candidatura liderada por Rita Maestre. Es verdad que, bueno, yo he de reconocer que me parece que ha sido una campaña bastante bien orquestada, o por lo menos pues los spots que han hecho, la cartelería, yo creo que ha sido acertada, y hay quien dice que sí que podría obtener bastantes apoyos. Sin embargo, en los últimos días se han publicado encuestas que dicen lo contrario, ¿no?, que esa herencia dejada por Manuela Carmena básicamente se vería muy reducida en esta ocasión, ¿no?
No, yo creo que de eso no hay duda, ¿no? Una cosa es que a lo mejor consigan ser la segunda fuerza en el ayuntamiento, está por verse, pero desde luego lo que sí está clarísimo es que la herencia de Manuela Carmena la va a dilapidar Rita Maestre, por mucho que nos quieran hacer ver que es una gran candidata, que lo está haciendo fenomenal. Bueno, lo cierto es que va a perder un porcentaje de apoyos muy considerable, según indican las encuestas, y un número de concejales también muy considerable. Evidentemente, es un mal resultado, se mire como se mire, porque si tú partes de 10 y acabas en 7 o en 6 o en 5, el resultado es malo. Se mire como se mire y nos vendan lo que nos vendan. El fracaso de Rita Maestre estará garantizado en las urnas. Se agarran a la posibilidad remota también, según las encuestas, de que una suma de todos los partidos de izquierdas pudiera dar al traste con el gobierno actual, ¿no? de Almeida, ¿no? Que no llegara a sumar con Podemos. Altamente improbable que suceda eso. Hay alguna posibilidad, las encuestas también arrojan dentro del abanico el más desfavorable en todos los ámbitos a Almeida y a Vox, podría dar esa suma a la izquierda, ¿no? Pero en todo caso, aunque eso se produjera, claro, taparía cualquier otra cosa. Pero estamos hablando de que Rita Maestre va a perder buena parte de la herencia que le dejó Manuela Carmena. Eso es así, ¿no? No tiene ni el tirón popular, ni tiene tampoco el bagaje de Carmena, y va a perder muchísimos votos respecto a su predecesora. Nos lo vendan como nos lo vendan. Eso es un hecho indiscutible que, además, afirman todas las encuestas. En Madrid también las encuestas en la Comunidad pues sí que le dan esa mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso, sin embargo no se la dan al actual alcalde, ¿no? A José Luis Martínez Almeida, que tendría que llegar a algún tipo de acuerdo con Vox o necesitar el apoyo de Vox. ¿Qué crees que va a ocurrir en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la relación entre estos partidos en los últimos meses pues, se ha empeorado, enfriado bastante, ¿no? Sí, lo que pasa es que están condenados a entenderse de una u otra manera, ¿no? No cabe otra cosa en la cabeza. Es verdad que, lógicamente, cuanto más se acercan las elecciones, las diferencias entre unos y otros se acentúan, te diría, hasta casi de manera artificial, pues porque cada uno lucha por sus votos y por hacer su campaña y por distinguirse de su rival, ¿no? Es verdad que la relación entre Ortega Smith y Almeida no es buena, digamos, la relación de piel a piel, el feeling que se suele decir, no es bueno, pero bueno, están los intereses de los partidos por encima y de los ciudadanos, sobre todo, que no entenderían ni los votantes ni de uno ni de otro que no se pusieran de acuerdo. Otra cosa es cómo se pongan de acuerdo, ¿no? Seguramente Vox quiera entrar en el gobierno municipal, pero también eso dependerá de lo que Almeida necesite sus votos. Es decir, si Almeida suma más que toda la izquierda junta, pues tendrá, diríamos, muchas armas para impedir o para no concederle a Vox la entrada en el gobierno municipal, algo parecido a lo que ocurre ahora en la Comunidad de Madrid. Si por el contrario Almeida necesita imperiosamente los votos de Vox a expensas de que hubiera un acuerdo de la izquierda que pudiera derrocarle, si no hay un entendimiento con Vox, pues ahí el que tendría la sartén agarrada por el mango sin duda sería Vox, Ortega Smith, para exigir mucho más, ¿no? Yo creo que ahí es donde se va en realidad a dilucidar la guerra, por llamarlo de alguna manera, entre PP y Vox, más que en el hecho en sí de que acuerden. Acordar, tienen que acordar, porque si no sería un auténtico disparate que nadie entendería, pero ni unos ni otros, ni los votantes de uno ni los del otro. Te voy a pedir una valoración también, Benjamín, del que ese ha sido el tema del día, pues además de las encuestas que se han publicado hoy, que es el último día en el que se pueden publicar, todo el asunto en torno a Vinicius. Se está diciendo que en los estadios españoles hay racismo. ¿Crees que es así? ¿Cómo has visto todo lo que ha pasado? A ver, en los estadios españoles lo que hay es mucho animal suelto, es la realidad, ¿no? Mucho bestia. En general, diría que en la mayoría de los campos, por no decir en la totalidad de los campos, los disparates que se escuchan desde la grada, de forma más o menos aislada, a veces más coral, a veces más aislada, pero se escuchan auténticas barbaridades y no solo en el tema del racismo. Es una vergüenza lo que sucede con Vinicius desde hace mucho tiempo, se le ha puesto en el blanco, en la diana, en esto además tiene mucho que ver la prensa deportiva, que en vez de cerrar filas con la víctima, pues se ha dedicado prácticamente a criminalizar a la víctima, ¿no? Se le tacha de provocador, etcétera, etcétera, pero esto es el argumento aquel de la minifalda y los violadores, ¿no? Si llevan minifaldas y va provocando, pues es prácticamente lo mismo traspasado al mundo del fútbol, ¿no?
Yo no sé si Vinicius provoca o no, si quién empieza primero, pero el caso es que aquí hay claramente una víctima, que es el insultado, y hay unos culpables que son los que insultan. Yo creo que eso es evidente. Y yo creo que ha pecado la competición española, la Liga, la Federación, que parece que está reaccionando, sobre todo la Federación, ha pecado de cierta indolencia, ¿no? De dejar pasar el asunto, querer taparlo más que erradicarlo. Y ya no solo por la violencia, yo creo que hay un mal endémico en los campos de fútbol, por el racismo, quiero decir, no solo por el racismo, hay un mal endémico que es, en general, la violencia desde las gradas, ¿no? La violencia en forma de insultos de todo tipo, porque yo entiendo que Vinicius se vea muy ofendido porque le llamen negro, porque le llamen mono, porque le dirijan ciertos cánticos que son absolutamente impresentables e inadmisibles, ¿no? Pero también se ve ofendido cualquier otro jugador al que insulten acordándose de su madre con insultos gravísimos, o al que le deseen la muerte, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, este tipo de comportamientos son los que hay que erradicar de los campos de fútbol. No solo el comportamiento, no solo los gritos racistas, los gritos xenófobos, los gritos homófobos, cualquier tipo de insulto, ¿no? O sea, porque realmente tampoco un árbitro tiene por qué aguantar que se acuerden de su madre permanentemente o que le deseen la muerte, ¿no? Porque se equivoca en un penalti. Yo creo que esto es lo que hay que mirar en el mundo del fútbol. No creo que España sea un país especialmente racista. Lo que pasa es que sí hay mucho salvaje dentro del campo, dentro de los campos de fútbol, que van allí probablemente a liberarse de sus traumas internos o de sus problemas de la vida cotidiana, pero eso no lo pueden hacer pagar con un jugador en concreto. Ya digo que esto hay que ponerle coto desde los estamentos oficiales, la Federación Española, la Liga, y sobre todo también desde la prensa, ¿no? Desde los que marcamos un poco la opinión pública. Son comportamientos absolutamente inadmisibles que se han justificado a veces pues en que el jugador provoca, nada menos. O sea, lo que decía al principio, ¿no? Lo de la minifalda y los violadores. Muchísimas gracias, Benjamín López, por estar estos minutos con nosotros en el programa, y te leemos en Es Diario. Hasta la próxima. Como siempre, cuando queráis, aquí estoy. Un saludo para todos. Y con esto nos vamos. Ya saben que el domingo es 28M, día de elecciones autonómicas y municipales, y nosotros aquí en Periodista Digital vamos a contárselo y a estar con ustedes para acompañarles en la jornada electoral. A las 7:45 de la tarde, el próximo domingo, estaremos aquí, Eurico Campano, José Cárdenas, Alfonso Rojo, todos nuestros compañeros, para contarles la última hora. No se lo pierdan. Hasta el domingo.